Vamos a pasar ahora a la predicación de la palabra del Señor. Como sabéis, estamos en la sexta sección del libro del Apocalipsis, ¿bien? Que va desde el capítulo 18 hasta prácticamente el 21, pero esto lo iremos aclarando poco a poco. Estamos en esta sexta sección del libro del Apocalipsis, 17, en la que estamos viendo cómo todos los enemigos de Dios, Babilonia la Grande, la bestia que sale de la tierra, la bestia que sale del mar, el falso profeta y, por supuesto, Satanás, el dragón, son vencidos. Pero ahora entramos, como suele ocurrir en la gran mayoría de secciones del libro de Apocalipsis, en una especie de interludio, en una especie de intermedio extraño. Digo extraño porque parece que rompe deliberadamente la acción de lo que está pasando, de todas las imágenes y visiones que estamos viendo. Pero como siempre ocurre, no es algo que suceda, como se dice ahora, en plan random, no es algo random que sucede, sino que ese interludio, ese intermedio, a diferencia de los anuncios de la tele que nos interrumpen porque, ¿os acordáis? Estabas en la película antiguamente y, vaya hombre, ahora hacen anuncios. Y es porque tocaba, ¿no? ¡Pim! Y te tenían ahí. No, en este caso siempre tiene un propósito específico y está relacionado con lo que está ocurriendo en las anteriores visiones. Hemos estado viendo eventos que están ocurriendo en la tierra. Ahora, hermanos, vamos a pasar a qué efecto, qué reacción provocan esos eventos en los cielos. Así que acompañadme todos en la lectura de Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 1 al 5. También diré otra cosa. Este capítulo 19, esta primera sección del capítulo 19, por decirlo de alguna manera para entendernos, va desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Pero intencionalmente, por una cuestión de beneficiar a la narración y a la comprensión de lo que estamos viendo, y para no hacer un sermón excesivamente saturado de imágenes, he decidido hacerlo en dos partes. Recordad, estamos en una sola sección, os animo a que la leáis en casa y ya veréis que es así realmente, va del 1 al 10. Nosotros vamos a ver esta parte que va del 1 al 5, y Dios mediante, en el siguiente sermón de Apocalipsis continuaremos con la segunda parte de esta sección, ¿de acuerdo? Esto es importante que no lo perdamos de vista. Ahora, dice así el capítulo 19 de Apocalipsis, versículos del 1 al 5. Después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Hasta aquí la palabra del Señor. Su iglesia responde: amén, amén. Padre y Señor nuestro, rogamos que tú bendigas tu palabra en esta mañana, que tengas misericordia de nosotros y que lo que escuchemos, lo que tú nos muestres, lo que tú nos enseñes, transforme nuestras vidas, nuestra manera de entender las cosas y, por encima de todo, salve a aquellos que están muertos en delitos y pecados. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor, de nuestro juez y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, es día 28 de diciembre y me veo forzado por las circunstancias a adelantar un feliz año nuevo, porque no nos veremos ya hasta el año que viene, eso está claro. Así que feliz año nuevo a todos. Nuestro hermano Adrián empezaba el sermón de la semana pasada diciendo feliz Navidad, aunque no era todavía Navidad.
Bueno, yo hago lo propio, por una cuestión de anticipación. Y el final de año, creo que estamos todos de acuerdo en que el final de año, o el año nuevo, si queréis llamarlo así, perdonad, el año nuevo tiene algo peculiar. No es simplemente un cambio de fecha, cogemos el calendario y colgamos otro. No, es un momento en el que casi, sin darnos cuenta, hacemos consciente o inconscientemente la mayoría de las veces un balance de las cosas. Miramos, sí, aunque sea sin querer, como os decía, atrás, recordando lo bueno, lo difícil, lo malo, lo que no salió como esperábamos, pero también hacemos otra cosa, miramos hacia adelante. Y lo hacemos con una mezcla extraña de esperanza, pero también de temor. Temor hacia lo desconocido. Esperanza por lo que podría venir, temor porque sabemos por experiencia que las cosas, aunque a veces vivamos con esa ilusión, sabemos por experiencia que las cosas no están bajo nuestro control. Nos encantaría, pero no están bajo nuestro control. Vivimos en un tiempo en el que la historia y la vida nos abruman. ¿Por qué? Bueno, tenemos un exceso de información. Nuestros antepasados, nuestros antecesores, no estaban tan informados de lo que ocurría, ya no digo en el mundo, de lo que ocurría en el pueblo de al lado. A veces ni siquiera en la calle de al lado. Hoy en día no. Hoy en día sabemos todo lo que está ocurriendo en todo momento, en cualquier lugar, por medio de los medios de comunicación, de las redes sociales, etc. Y además, las noticias se suceden sin pausa: crisis, guerras, injusticia, violencia, corrupción, abusos de poder. A veces es curioso, parece que el mundo no avanza, ¿verdad? Parece que estemos como en una especie de bucle, como una especie de repetición, como en una espiral. Pero otras veces nos parece que va muy rápido, demasiado, da vértigo. Y si somos honestos, incluso nosotros, los cristianos, no pocas veces acabamos interpretando la historia, el mundo, la vida, lo mismo que hacen los que no son cristianos. Interpretamos todas estas cosas de las que os he hablado hasta ahora desde el cansancio, desde el miedo, desde la ansiedad, desde la angustia, desde la frustración, desde la resignación. En este contexto, el final de año suele llenarse de discursos optimistas o como mínimo de silencios, vamos a decir, incómodos. Todos decimos y deseamos, como he hecho yo al principio, ¡feliz año nuevo! Algunos te dicen, el próximo año será mejor. Otros prefieren no decir nada, por si acaso. Pero, hermanos, la pregunta más profunda no es si el próximo año será mejor o peor. ¿Quiénes somos nosotros para decir si el año que viene será mejor o peor? En el fondo, ¿quiénes somos nosotros para decirle a alguien feliz año nuevo? Igual, visto cómo le ha ido a muchos, tendríamos que haber dicho fatal año próximo, ¿no? Y seríamos más realistas. La verdad es que la pregunta que nos deberíamos de hacer ante un año que acaba y otro que empieza es ¿cómo interpretamos lo que ya ha ocurrido y lo que aún está por venir? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo recibimos? ¿Cómo lo asumimos? Dicho de otra forma, más cortita, ¿desde dónde leemos la historia? ¿Desde qué atalaya, desde qué almena, desde qué torre alta nos ponemos a divisar el panorama e interpretamos todo lo que está pasando? ¿Desde dónde lo hacemos? Esa es una buena pregunta que hacernos todos. Apocalipsis 19, del 1 al 5, nos sitúa en un lugar muy distinto al habitual para leer el mundo. No nos coloca en la tierra, que es desde donde solemos hacerlo, sino en el cielo. Nos lleva directamente al cielo. No nos da titulares de periódicos. No. Nos da una voz, o mejor dicho, nos da voces.
Y lo que hacen estas voces, ¿sabéis qué? Es muy curioso. No analizan nada. No nos explican por qué ocurren las cosas. No se lamentan por lo que ocurre en el mundo. ¿Sabéis lo que hacen estas voces? Única y exclusivamente, alabar. Nada más. Así que después de narrar la caída de Babilonia, como hemos visto en el capítulo 17, que es, como hemos dicho, un símbolo del poder mundanal, arrogante, seductor, corrupto, opresivo, después de la caída de este mundo en el juicio final, visto desde una perspectiva terrenal, como vimos en el capítulo 17, ahora el texto no continúa con una nueva visión espectacular de lo que está pasando en la tierra, sino que continúa Apocalipsis con una interpretación autorizada, homologada, esta sí, no como las nuestras, de lo que ha sucedido en la tierra. Pero de nuevo, desde el cielo. Juan escribe, versículo 1, fijaos. Después de esto, oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Lo digo así porque no me imagino a las huestes celestiales diciendo, ¡Aleluya! La salvación y la gloria son del Señor. Esto es una indirecta. Hermanos, esto es sorprendente. Esto es sorprendente, porque lo que en el capítulo 18 produce lamento, en la tierra, reyes llorando, mercaderes lamentándose, marineros golpeándose el pecho, en el capítulo 19, en los cielos, produce alabanza. El mismo evento, exactamente el mismo, la destrucción de Babilonia, el fin de este mundo, tiene un efecto aquí en la tierra, tiene un efecto totalmente distinto en los cielos. Y el texto nos está diciendo sin rodeos cuál es la lectura correcta. ¿Quién tiene razón? ¿La tierra lamentándose de que el mundo se acaba? ¿O el cielo alabando a Dios porque el mundo se acaba? Eso es lo que nos deberíamos de preguntar. Este pasaje, hermanos, que vamos a ver, aún no hemos entrado en él, nos recuerda algo esencial. La historia necesita ser interpretada, la clave es cómo la interpretamos. La historia, hermanos, no es neutra. La historia no se explica sola. Los historiadores te dirán que sí, pero no. Siempre leemos la historia desde algún lugar, desde algún sesgo, desde una atalaya particular, con unas gafas específicas. Está la frase del filósofo español Ortega y Gasset, que decía, en este mundo nada es verdad, nada es mentira, todo depende del color del cristal con el que se mira, y luego él tomaba este dicho popular y decía, yo soy yo y mis circunstancias. Yo interpreto la vida desde mis circunstancias. Bien, este pasaje nos dice que no, que sí, nosotros tenemos nuestras propias gafas para entender el mundo. Pero no debería de ser así, porque hay una visión autorizada de cómo leer todo lo que pasa. Y esa no es solo la que debería de tener los cielos. Este pasaje nos muestra algo más. Que nosotros, la iglesia aquí en la tierra, la ciudad de Dios aquí en la tierra, un pequeño vislumbre de lo que será el cielo algún día, deberíamos de tener la misma forma de ver el mundo que el cielo. Y esto es lo que pretende hacer este pasaje. La cuestión es si leemos la historia desde la tierra o la leemos desde el cielo. Ya está, resumiéndolo. Si lo hacemos con una mirada terrenal o con una mirada celestial, desde el miedo o desde la fe, desde la pérdida o desde la justicia de Dios. ¿Desde dónde leemos el mundo? Y hermanos, cuando digo el mundo, igual ahora estás pensando en Donald Trump, en Vladimir Putin, estás pensando, no sé, en Pedro Sánchez, estás pensando en Lady Gaga, Taylor Swift, puede que estés pensando, no sé, en quien sea. No, estoy pensando en todo eso y en ti, en tu vida, en lo que te pasa a ti. Así que cuando diga el mundo, acordémonos de todas estas cosas,
Pero hermanos, hagamos el esfuerzo de pensar que en el mundo estamos nosotros y a nosotros nos pasan las cosas en el mundo. ¿Sí? No somos ajenos a lo que ocurre. El cielo, lo que nos está diciendo este pasaje, que casi lo podríamos liquidar de un plumazo y resumirlo en esto, está alabando a Dios constantemente por todo lo que pasa en la tierra. ¿Y sabéis qué? No es que el cielo sea insensible, no es que el cielo no se entere de nada de lo que pasa. No, 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 no. El cielo no ignora el sufrimiento. El cielo no ignora nuestros problemas, nuestras pruebas, nuestros miedos, nuestros fracasos, nuestras dudas. No, no, no. El cielo alaba a Dios porque sabe que Dios, pase lo que pase, siempre actúa con justicia. Siempre. El texto lo dice claramente. Fijaos el versículo 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos. ¡Aleluya! Dicen, sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera y ha vengado la sangre de sus siervos. Y hermanos, aquí no hay cinismo espiritual, aquí no hay evasión religiosa, aquí hay una convicción profunda. Dios no es indiferente al mal. Dios no ha mirado ni mira hacia otro lado. Dios no ha olvidado a los suyos. Estamos viendo constantes matanzas y agresiones a cristianos en el mundo. Y ahora en Europa estamos empezando a sufrir la presión y el ataque. Todavía no ha llegado a España, pero aquí vamos siempre con 10 años de retraso. Paciencia, ya lo veréis. Cómo se empieza a atacar nuestras costumbres. Y sí, ya lo sé que son costumbres mundanas, pero son cristianas o de inspiración cristiana, como las Navidades, como la Pascua o la Semana Santa. Y hay otras religiones de otros países que no comparten nuestra religión, que no es que no estén de acuerdo con que celebremos las Navidades, es que ya no quieren que celebremos las Navidades. Y esto va a ir a más. No soy profeta, ¿eh? Es solo una observación sociológica. Esto, si no se para, va a ir a más. Y llegará a nuestro país, y llegará a nuestra encantadora y tranquila Sabadell, donde lo más terrible que te puede pasar es que te caiga una farola encima. Recordemos esto. Hermanos, Dios no olvida a los suyos. Pero van a venir días difíciles para los suyos. Tanto para los que dicen que son suyos, pero no lo son, como para los que lo son. Para todos, si te identificas como cristiano. De esto no nos podemos escapar. Y si no es por parte de ataques islámicos, será por otro tipo de ataques, de otra índole. Solo tenemos que echar un vistazo a la inercia de este mundo. Y al fin y al cabo, hermanos, es todo lo que hemos estado viendo en los capítulos anteriores de Apocalipsis. No debería de extrañarnos. Bien. Y sin embargo, ¿sabéis qué? Como os decía antes, esta alabanza no se queda encerrada en los cielos. No es una fiesta que estén teniendo allí de alabanza y de adoración en la cual nosotros no nos enteremos. No es un privilegio para unos pocos seres celestiales, como veremos. Este pasaje avanza y hay una voz que sale del trono, como veremos también, que dice lo siguiente: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Es decir, lo que el cielo proclama desde los cielos, la Iglesia está llamada a imitarlo. No lo olvidemos. Y este texto no nos invita a celebrar el dolor, como si el dolor no nos afectara. Claro que nos afecta. En este año y en el que viene nos seguirá afectando. No tenemos que minimizar los problemas ni las heridas. No tenemos que negar lo complejo que es todo, lo difícil que es entender la historia. Este texto nos está invitando a otra cosa, a algo mucho más profundo, a confiar en que Dios juzga con justicia siempre y salva a su pueblo, siempre. Incluso cuando el proceso es largo, incluso cuando el proceso es difícil de entender, incluso cuando parece que está pasando todo lo contrario,
Dios siempre juzga con justicia y salva a su pueblo. Siempre. Este texto nos enseña que la alabanza cristiana no nace de la vida fácil. Si piensas que para decir aleluya, bendito sea el Señor, todo te tiene que estar yendo de maravilla, lee la Biblia, por favor. Este texto, como el resto de la Biblia, no nos invita a una alabanza fácil, porque la vida me es fácil. No. Sino que nos invita a tener una fe sólida, en medio de cualquier circunstancia, una fe sólida ¿en qué? En el carácter de Dios. Dios es santo, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es fiel, Dios es misericordioso y verdadero, Dios es sabio, siempre, ocurra lo que ocurra. Por eso este pasaje es especialmente, creo, que era pertinente predicarlo ahora en fin de año, porque podría haber buscado cualquier otro pasaje bíblico que nos diese ánimo, estímulo, energía vital para afrontar las facturas que vienen, los bebés que vienen, los despidos que vienen, las enfermedades que vienen. Pero no, creo que este pasaje es suficientemente bueno en sí mismo para enseñarnos que ocurra lo que ocurra este año, debemos de decir con gozo y con fe, aleluya. Aleluya, alabado sea Jehová, alabado sea el Señor. Siempre. Este pasaje nos obliga a detenernos y preguntarnos, ¿desde dónde estoy leyendo mi historia personal? Lo que me está pasando, lo que me ha pasado este año, ¿desde dónde la estoy leyendo? ¿Desde dónde leo lo que le está pasando a la iglesia? A mi iglesia local, hermanos, a mi iglesia local. ¿Desde dónde estoy leyendo la historia de lo que pasa en el mundo? No nos vayamos tan lejos, mi familia, mi entorno, Sabadell, mi pueblo. ¿Lo leo desde el lamento de Babilonia? ¡Ay, ay, ay! ¿Os acordáis, no? ¿O lo estoy leyendo desde la alabanza en los cielos? ¡Aleluya! ¡Amén! Es una buena pregunta que hacernos. Y el mensaje central que este texto nos ofrece, hermanos, es sencillo y al mismo tiempo es profundamente transformador. El énfasis de este pasaje es el siguiente: Dios merece nuestra alabanza porque cuando aún la historia parece un caos, Dios merece nuestra alabanza porque Él siempre juzga con justicia y salva a su pueblo. Siempre. Claro, esta convicción no elimina las preguntas. Porque yo preguntas tengo muchas. Y yo le hago muchas preguntas a Dios. A veces un poco absurdas. Pero seguro que tú haces exactamente lo mismo. Porque la mayoría de las veces después hasta tú mismo te la estás respondiendo, ¿verdad? Claro, hombre. ¿Cómo le pregunto esto si ya sé que...? Pero este pasaje no es una especie de solución, de manual a tus dudas e inquietudes en cuanto a lo que te ha pasado o lo que te pueda pasar el año que viene. No. Lo que nos da este lugar, este pasaje es un lugar firme desde el cual vivir. Un lugar firme desde el cual adorar. Y un lugar firme desde el cual comenzar un nuevo año. Repito, ocurra lo que ocurra. Y a lo largo del pasaje veremos cómo el cielo alaba a Dios por lo que ha hecho y cómo esa alabanza es confirmada como justa y cómo finalmente se nos convoca a todos a unirnos a esa alabanza. Pero antes de avanzar conviene que dejemos que esta escena nos reoriente, porque, hermanos, quizás el mayor regalo que podamos recibir al final de este año no es una respuesta a todas tus dudas. ¿Tú crees que sí, verdad? Lo mejor que me podría pasar es una respuesta a todas mis dudas. Pues no. El mayor regalo que se nos puede dar ahora que este año acaba y empieza otro es oír una voz que nos enseñe a leer la vida a la luz de Dios. Ese es el mejor regalo que se te puede dar. Y esto nos lleva a la primera sección del pasaje, versículos del 1 al 3. Es un pasaje bien corto, que he dividido en 3 secciones.
Y aquí se nos dice que el cielo está alabando a Dios por lo que Él ha hecho. El pasaje comienza con una expresión de Juan, que ya ha usado en otras ocasiones, si os fijáis, pero aquí tiene un peso especial. Dice, después de esto, ¿habéis visto? Versículo 1, después de esto, ¿después de qué? Bueno, parece ser después de lo que hemos visto en el capítulo 18, ¿no? La destrucción de Babilonia, etc. Y el lamento por su caída. Pero esto no es una simple transición narrativa y ya está. Tampoco es un suceso que ocurre en orden cronológico, no es, ha caído Babilonia y ahora después de la caída de Babilonia pasa esto. No, 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 no. Nos indica que lo que vamos a oír ahora, o a leer en este pasaje, es una respuesta directa a lo que acaba de suceder. ¿Qué acaba de suceder? Babilonia ha caído. Juan no nos presenta un nuevo acontecimiento. Juan nos presenta una interpretación, un resultado celestial de lo que ha pasado antes. Tras la caída de Babilonia, tras el lamento de la tierra, Juan oye algo distinto. Juan ya no oye, ¡ay, ay, ay, ay! Juan ahora oye aleluyas. Una gran voz de gran multitud en el cielo. Eso es lo que nos dice el pasaje. Y es importante detenernos aquí, hermanos. Juan no dice que ve primero, sino que oye. ¿Os habéis fijado? No está viendo, está oyendo. Esto es interesante. Y lo que oye no es silencio, no es confusión, no es debate, o sea, todo lo que hay en la tierra en el capítulo 18. No, no, no. Es una fuerte voz, es un clamor colectivo. El cielo, hermanos, no está perplejo ante la historia, no está... Cuando hablo del cielo me refiero a los ángeles, los querubines, los serafines, todos los santos en los cielos, no, me refiero a ellos, ¿eh? Y la primera palabra que aparece en labios de esta multitud es una palabra cargada de historia bíblica, aleluya. Pero es curioso, aleluya aparece en el Antiguo Testamento únicamente en un libro, el libro de los Salmos. No aparece en ningún otro lugar. Y esta, además es muy curioso, es la primera vez que la palabra aleluya aparece también en el Nuevo Testamento. Y solo aparecerá 4 veces. O sea, esta primera que acabamos de leer y las otras restantes que quedan en el pasaje. Hay una oculta, pero más que ser un aleluya, una exclamación, es un llamado a exclamar aleluya, como veréis, cuando se dice alaben a, ¿sí? Pero la expresión tomada del hebreo y transliterada al griego, aleluya, aparece estas 4 veces solamente en todo el Nuevo Testamento. Esto es muy interesante. Y no se utiliza para, como ocurre en muchas denominaciones evangélicas y católicas también, no se utiliza para describir una experiencia emocional privada o colectiva, de éxtasis, de jolgorio, de alabanza, de adoración. No, no, es una respuesta pública y teológica. Porque, ¿qué quiere decir aleluya? Alabad a Jah. Parece que nos da mucho miedo el nombre de Jehová a veces, ¿no? Porque nos lo han robado ciertas sectas. Bien. Jah o Yah es una contracción de Jehová o de Yahvé, como queráis. Es alabada a Yahvé, no es alabada al Señor. Eso sería otra cosa. ¿Bien? Eso sería Aleluya Adoní. Es otra cosa. Es alabad a Jah, alabad a Jehová. Y es una exhortación, pero cuidado, no es solo una exhortación. Es una especie de confesión de nuestra fe al mismo tiempo. El cielo está diciendo, esto que ha ocurrido en la tierra merece alabanza. ¿Por qué? Porque esto que ha ocurrido en la tierra revela quién es Dios, cómo es Dios, cómo Él hace las cosas. Y esta multitud, fijaos, continúa diciendo, estamos aún en la primera sección, versículos del 1 al 3, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Observemos con cuidado el lenguaje, no son atributos prestados ni temporales, cosas que se dicen para decir qué bonito eres, cómo te quiero, Señor, qué majo. No, no. Son suyos por derecho. Describen quién es Dios. Dios no tiene estas cosas. De Dios emanan estas cosas.
salvación, honra, gloria, poder. En un mundo donde Babilonia, si os habéis dado cuenta, se daba ínfulas de tener precisamente todo eso, poder, gloria, esplendor, ella misma se ufanaba de todas estas cosas. La realidad es que el cielo confirma que esto, en última instancia, nunca lo ha tenido. Le pertenece solo a Dios. Solamente a Dios. Y aquí el texto comienza a reordenar nuestra manera de ver la historia, hermanos. Babilonia, este mundo, vamos a decirlo así, parece poderoso, parece estable, parece intocable. Pero el cielo declara que el verdadero centro del poder nunca ha estado en el mundo. Si pensáis que los gobernantes de este mundo son poderosos, bueno, podrás pensarlo en relación contigo y conmigo, que somos peatones, somos ciudadanos de apelo, civiles. Pero eso no es verdadero poder. Eso no es verdadera gloria. Y si algo de eso tienen, es delegado y permitido y concedido por Dios. No es de ellos. En absoluto. La gloria, la salvación, la honra y el poder siempre han estado y estarán en Dios. Siempre. El cielo declara que el verdadero centro del poder nunca ha estado aquí. Lo que ha ocurrido en la tierra no es un giro inesperado de acontecimientos, es una revelación de la realidad. Ahora bien, el texto no se queda en una alabanza genérica. ¡Aleluya! Pues muy bien, aleluya. Juan nos dice por qué el cielo alaba. Fijaos el versículo 2, que comienza con una conjunción explicativa que es decisiva. Fijaos, dice, porque. Nos está diciendo por qué dicen aleluya, ¿no? ¿Por qué? Fijaos, porque sus juicios son verdaderos y justos. Lo que ha ocurrido en la tierra es un juicio verdadero y justo. Así que la alabanza de los cielos no es éxtasis, no es emoción, no, es una alabanza razonada. Está fundamentada en el carácter, en las acciones de Dios. No es un impulso como aquel que en una iglesia pentecostal pega un bote de repente y dice ¡aleluya! Cálmate. Es otro tipo de aleluya. Es una aleluya desde aquí, que viene aquí y que sube aquí. De la mente al corazón y a los labios. Aquí entramos en una afirmación que, si somos sinceros, resulta incómoda para nuestra sensibilidad moderna, porque vivimos en una época de ofendiditos. Tenemos la piel muy fina. Se habla de la generación de cristal, hablando de nuestros chavales, y sí, puede, pero a nosotros algo se nos ha traspasado de eso. Nos molestan muchas cosas. El cielo, hermanos, alaba a Dios por su juicio de destrucción sobre este mundo. O sea, el cielo no alaba a Dios a pesar del juicio. No. Le alaba por el juicio, por la destrucción. ¿Por qué? Pues nos lo dice el pasaje, hermanos. No hace falta ser aquí Juan Calvino. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Nos lo acaba de decir. No son arbitrarios. No son caprichosos. No son desproporcionados como pensamos muchas veces que son, ¿verdad? Dios es desproporcionado. No me lo diréis con la boca, pero lo diremos con la mente. Dios es injusto. Dios parece que no sabe lo que hace. Dios se ha olvidado. Dios es arbitrario. Dios no tiene control. No, ningún cristiano dirá esto, pero lo pensamos. Lo pensamos. Aún inconscientemente. Se nos dice que sus juicios son verdaderos y justos. Son verdaderos porque corresponden a la realidad. Juzgan lo que está pasando, no lo que no está pasando. Y son justos porque responden al mal como el mal merece ser tratado.
o cómo debemos de tratar al mal? ¿Como hace la justicia humana, que coge un violador y lo saca a los 3 días de la cárcel? ¿Así es como queremos que actúe Dios? Porque Dios es muy bueno. Sus juicios son verdaderos y justos. Lo entendamos o no lo entendamos. Es más, a mí no se me llama a entenderlo. A mí este pasaje me llama en 4 ocasiones a alabarle por ello. Y el texto concreta este juicio de manera muy clara. Fijaos, dice, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación. Babilonia no es presentada como una pobre víctima del sistema. O es que Dios ha sido muy cruel con ella. O es que a lo mejor tenía posibilidad de rehabilitarse, pobrecita Babilonia. No, en absoluto. No es una víctima. Es un agente activo de corrupción y de maldad. Eso es este mundo. Este mundo alejado de Dios. Y repito, no hablamos del mundo en el sentido de la creación. La creación es buena. Todas las cosas que disfrutamos, creadas por Dios, son buenas. No hablamos del mundo en el sentido de la humanidad en un sentido general. Los seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, caídos, corrompidos, pecadores, extraviados, muertos en delitos y pecados, pero aún así hechos a imagen y semejanza de Dios. La humanidad es algo bueno en sentido general. No. Está hablando del ambiente de este mundo, el espíritu de este mundo, como dice Pablo a los Efesios. Babilonia, con su corrupción, su manipulación, su poder, su abuso y su seducción. Babilonia ha seducido, ha degenerado, ha arrastrado a otros. Esto es lo que hace Babilonia, esto es lo que hace este mundo. Y el juicio, por tanto, no es excesivo, sino una respuesta moral coherente. Ni se nos ocurra decir nunca, cuando viene un juicio de Dios sobre alguien o sobre una nación, o el día que venga el juicio final, aunque creo que ese día no nos atreveremos a decir demasiadas cosas, que igual Dios, aún el Señor aún no le ha dado todo el castigo que merecía. No. Quiero deciros una cosa, hermanos, que ya lo sabemos. Cuando Dios traiga su juicio, traerá todo su juicio. No dirá, bueno, aquí me voy a controlar. Bueno, aquí esto lo voy a pasar por alto, como hacemos nosotros con nuestros niños, que merecen 2 tortas, pero les damos 2 caramelos. No. Sí, he dicho tortas. Hermanos, Dios traerá todo su juicio. ¿Por qué? Porque sus juicios son verdaderos y justos. Dios no tiene que pedir perdón por su juicio. Dios no tiene que pedir perdón por qué hace las cosas, pero no porque sea un déspota, no porque sea un totalitario, no porque sea un absolutista al estilo que entendemos en los gobiernos dictatoriales aquí en la tierra, en manos de hombres. No. Dios traerá todo su juicio porque sus juicios son verdaderos y justos. ¿Tú quieres justicia y verdad para ti? Es una buena pregunta. Yo sí la quiero. Pues también la quiero para este mundo. Así que el texto es concreto. El juicio de Dios sobre el mal es una respuesta razonada y moralmente coherente sobre el mal. Y la ha hecho Dios, no la he hecho yo. Yo me puedo equivocar, Dios no. Y entonces aparece una de las frases más densas del pasaje, en el idioma original. Y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Esta frase, hermanos, es densa no solo gramaticalmente, sino que además es densa por lo que dice, porque este concepto de venganza tampoco nos gusta. ¿Verdad que no? No nos gusta oír la palabra venganza, un Dios vengativo. No nos gusta. Pero desde luego esta frase conecta con todo el clamor previo de Apocalipsis. ¿O no nos acordamos ya en Apocalipsis 6 de aquellos mártires que están debajo del altar, que claman: ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas y vengas nuestra sangre? ¿Os acordáis? Bueno, el cielo está diciendo ahora, ese clamor no ha caído en el vacío, Dios lo ha escuchado, Dios ha actuado. Eso también tendrá lugar en el juicio final.
Y esto es crucial, hermanos. Apocalipsis no nos está presentando un Dios distante, no nos está presentando un Dios indiferente al sufrimiento de su pueblo. Presenta un Dios que recuerda, presenta un Dios que responde, presenta un Dios que hace justicia. La alabanza del cielo no trivializa el dolor, no le quita importancia. Lo toma tan en serio el dolor, el cielo, que Dios no permitirá que ese dolor quede sin respuesta. Sobre todo cuando el dolor se inflige injustamente. Y el versículo 3 refuerza esta idea mediante la repetición. Fijaos, dice, otra vez dijeron, ¿habéis visto? Otra vez dijeron, ¡aleluya! Por si quedaba alguna duda. Estamos alabando a Dios por su juicio. No lo estamos disculpando. La repetición, hermanos, es enfática. El cielo insiste, aleluya. Y fijaos, sigue con una imagen contundente. El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Esta expresión está tomada del lenguaje profético del Antiguo Testamento, del profeta Isaías, en el capítulo 34, donde se dice de la antigua ciudad de Babilonia, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada. Pero aquí en Apocalipsis 19 no pretende describir un proceso físico como el que le ocurrió a la ciudad de Babilonia. No. Subraya lo definitivo del juicio de Dios sobre este mundo. Babilonia no resurgirá. El poder de este mundo no será restaurado cuando venga el juicio final. La corrupción de Babilonia no tendrá la última palabra, no tendrá una segunda oportunidad. Este mundo corrupto, hermanos, amigos, pasará para siempre. Y hoy cuando vayas de vuelta para tu casa, te subas en tu coche, en el transporte público, cuando vayas cruzando por las calles, vayas viendo las carreteras, vayas viendo a la gente, vayas viendo las casas, las tiendas, las familias, los restaurantes, todo. Piensa en lo siguiente, todo eso pasará. No porque tú pases y eso pase contigo, no, sino porque Dios terminará con todo para traer algo nuevo y mejor. Y al escuchar esto, hermanos, debemos resistir la tentación de leer el texto desde la curiosidad morbosa, ¿no? O desde el deseo de venganza, esta es otra. El énfasis de este pasaje no está en la destrucción en realidad. Se menciona la destrucción. El énfasis de este pasaje es otro, que Dios es alabado, porque Dios reina, porque Dios es justo y que la historia no termina con la arrogancia del mal, sino con salvación y con redención. Así termina la historia, con salvación y redención completa de todas las cosas. 4 veces se dice en este pasaje, no en estos 5 primeros versículos. Si continuáis, acompañadme. Versículo 19, versículo 1 dice, aleluya. Bien. Después, versículo 3, aleluya. Después, versículo 4, aleluya. Y después el versículo 6 al final, aleluya. 4 aleluyas. El 4 es total, es el número de lo abarcador, de lo total, a nivel universal y cósmico. Lo que nos dice este pasaje es eso. Eso es lo que nos está diciendo, que la historia no termina con la arrogancia del mal, sino con la salvación y la vindicación de los siervos de Dios. Somos nosotros, no solo los pobres que están sufriendo en Nigeria, o en los Emiratos Árabes, o en Camerún, o en el Congo, o en otros lugares. No, nosotros también. Y para una iglesia como la nuestra, la IBE, que está cerrando este año 2025, este mensaje es profundamente necesario. ¿Qué queréis que os diga? Porque seguramente muchos de nosotros llegamos a este momento con preguntas sin resolver. ¿Qué digo preguntas? Situaciones sin resolver.
con heridas abiertas, que no hayan cicatrizado, es que ni han empezado a coserse, con injusticias que parecen no haber tenido respuesta. Apocalipsis 19, del 1 al 3, no nos promete que todo esto va a ser explicado ni solucionado. Nada. No nos dice nada de eso, pero sí nos asegura algo esencial, que Dios no ha sido pasivo en todo este tiempo y el cielo ya ha emitido un veredicto sobre lo que te ha pasado. Y el cielo ya ha emitido un veredicto sobre lo que va a pasar y sobre el fin de la historia. Y se resume en una palabra: aleluya, alabado sea el Señor. Así que la pregunta que este texto nos plantea no es solo qué ha hecho Dios, sino cómo vas a responder tú, cómo voy a responder yo. Mira, a mí, hermanos, yo tengo que arrepentirme. Yo tengo que arrepentirme porque tengo una tendencia a ver las cosas de una manera muy terrenal. Me tengo que esforzar. Veo la política, veo la sociedad, veo mi país, veo cómo está la economía y a veces me doy cuenta que empiezo a razonar humanamente, carnalmente, terrenalmente. Sí, si se vota a aquellos, las cosas, hombre, mucho no cambiarán, pero algo sí. A lo mejor no. Es más, igual van a peor. Hay que arrepentirse de todo esto. Llenamos nuestras conversaciones, perdemos una de tiempo con nuestra familia, con nuestros amigos, hablando de la política, de la corrupción, del país, de cómo está esto, de cómo está lo otro. Es absurdo. Este pasaje nos plantea a todos la siguiente pregunta: ¿seguiremos leyendo la historia únicamente desde lo que vemos? ¿O aprenderemos a escuchar la voz del cielo que dice aleluya? Porque la alabanza cristiana no nace de una negación de la realidad. Claro que las cosas están mal, obviamente que las cosas no están mal y que podrían estar mucho mejor. Nace la alabanza cristiana de una confianza firme, de nuevo, y no me cansaré de repetirlo, en que Dios juzga con justicia. Y no solo eso, sino que además también salva y redime a su pueblo. Y esto nos lleva al segundo movimiento de este pasaje, versículo 4, donde vemos cómo el juicio de Dios es confirmado como justo. Después de este clamor de la gran multitud celestial, el texto se detiene brevemente. No avanza todavía hacia una nueva proclamación ni hacia una nueva escena. Fijaos, se detiene. Juan nos muestra una respuesta a esto primero que hemos visto, ahora aquí en el versículo 4. Dice así: y en respuesta a estos primeros 3 versículos, a esta alabanza, los 24 ancianos, esto es, el 24, 12 y 12, los 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles unidos para simbolizar la iglesia de todas las edades, desde Adán hasta el último escogido, que Dios salve hasta su venida, la iglesia de todos los tiempos, pero que ahora que está en los cielos ya recogida, y los 4 seres vivientes, esto es un símbolo de querubines que representan a toda la creación, ¿recordáis? Estos seres vivientes que tienen las alas, sus 6 alas llenas de ojos y al mismo tiempo tienen cabeza de león, cabeza de hombre, cabeza de león, cabeza de águila y cabeza de buey, de toro. Bien, pues dice que estos 24 ancianos y estos 4 seres vivientes, o sea, la iglesia que ahora está en el cielo y toda la creación, se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, ¿qué decían? Amén, aleluya. Atención, hay un amén. A primera vista este versículo puede parecernos un simple eco de lo anterior, pero bueno, esto ya lo ha dicho antes, ¿no? Pero en realidad cumple una función muy precisa dentro del pasaje. Si los versículos 1 al 3 expresan la alabanza del cielo, el versículo 4 la ratifica.
No añade nueva información, confirma solemnemente lo que ya se ha dicho. Toda la iglesia en los cielos, la que ya está allí, que forma parte de la iglesia invisible, y toda la creación representada por estos 4 seres vivientes, estos querubines, alaba a Dios. De nuevo, no son personajes que aparecen de golpe, ya los hemos visto antes. Han estado presentes en los primeros capítulos de Apocalipsis, ¿recordáis? Los 24 ancianos, los 4 seres vivientes. Y esto representa autoridad, representa testimonio, representa continuidad. Son figuras asociadas al gobierno de Dios y a la adoración permanente. Su presencia aquí no es decorativa, hermanos. Es que como están en el cielo, pues dicen aleluya, ¿no? También se unen al coro de los ángeles. No es así de simple, para nada. Es una presencia deliberada. Se nos dice que la iglesia redimida en los cielos y toda la creación alaba a Dios por algo. Juan nos dice, fijaos, que se postraron en tierra. ¿Habéis visto? Que estos ancianos y estos 4 seres vivientes se postraron en tierra. Y este gesto es importante. Quizá lo hemos dado por sentado. No se trata solo de palabras, hay una respuesta corporal. Es una adoración con todo su ser. Lo dicen y lo manifiestan, se postran ante Dios. La postración en el lenguaje bíblico, en toda la Biblia, es una señal de reconocimiento absoluto de autoridad. Es decir, lo que acaba de proclamarse acerca del juicio de Dios no solo es celebrado, esto no solo es una fiesta de ángeles que cantan, sino es un reconocimiento oficial por todos los que están alrededor del trono de Dios, la iglesia redimida y toda la creación, de que Dios tiene que ser alabado. Y lo que dicen es breve, pero cargado de significado. Fijaos, amén, aleluya. Mira, en los cielos dicen amén también. 2 palabras, 2 afirmaciones fundamentales. Amén, que deriva de la raíz hebrea para verdad. La palabra hebrea para verdad. Y que quiere decir literalmente así es verdad, estamos de acuerdo. O estoy de acuerdo, eso es lo que quiere decir. No es una expresión emocional, como también ocurre en muchas iglesias carismáticas. ¡Amén! ¿Amén qué? No sé, pero amén. Bueno, estás diciendo que es verdad, ¿no? Estás diciendo que estás de acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué lo dices? Pues porque amén. Es una respuesta intelectual a lo que está ocurriendo. Es una respuesta razonada. Es un así es verdad. Esto es cierto, estoy de acuerdo. ¿En qué? En que el juicio de Dios es justo y en que Dios salva a su pueblo. Y después repiten otra vez, aleluya, no para añadir emoción, no porque suene bien, aunque efectivamente suena muy bien, sino para reforzar la respuesta. Si en los versículos anteriores aleluya expresaba, vamos a decirlo, celebración, aquí expresa confirmación. El cielo no solo canta, el cielo afirma. El cielo no solo se alegra, que también, da testimonio. Eso hace el cielo. Este versículo nos enseña algo muy importante sobre la manera en la que la Biblia presenta la justicia de Dios, hermanos. El juicio divino no necesita ser defendido. ¿Veis que aquí no se explica nada? No se disculpa nada, no se aclara nada. El juicio divino no necesita ser defendido ni suavizado, eso es lo que en términos teológicos se llama teodicea. Cuando se crea una serie de doctrinas o de razonamientos para explicar a Dios. Bueno, es que Dios ha hecho esto porque... No, Dios ha hecho esto porque lo tenía que hacer, no tienes que disculparle. Es que Dios salva a sus escogidos. Ya, pero eso quiere decir que Él ya vio que ibas a creer y entonces Él te... No, perdona, esto no disculpes a Dios. No lo entiendo. Vale, perfecto. No tienes que entenderlo. Dios es Dios. Yo me alegro de no entenderle. Porque eso si le entendiera querría decir que no es Dios.
Él es Dios. No tenemos que explicar todas las cosas que no comprendemos de Él. Y sus juicios tampoco los tenemos que disculpar, ni suavizar, ni poner un poco de grasita para que deslicen correctamente y la gente los acepte más o menos. Bueno, es que tienes que entender que realmente no es juicio. No, ¿cómo que no? Que es un juicio. Que viene el juicio final de destrucción sobre este mundo impío. No me lo suavices. Es que se pueden ofender si les predicas así el Evangelio. Bueno, llevan ofendiendo a Dios ellos toda su vida. Se pueden ofender durante 5 minutos escuchándote a ti predicar el Evangelio, hablando de juicio. No pasa nada. No tenemos que disculpar a Dios, ni proteger a Dios. Dios hace lo que hace porque es Dios. Ni excusas, ni explicaciones protectoras. Aquí en este pasaje Dios es afirmado, confirmado y alabado. Punto. ¿Por qué? Porque es Dios. El texto no se preocupa en justificar posibles objeciones humanas. Presenta su juicio como algo que, una vez contemplado desde el cielo, solo puede recibir un amén, aleluya. Ya está. Y aquí es donde el pasaje empieza a confrontarnos. Creo que con cierta delicadeza, pero con firmeza, porque muchos de nosotros, incluso creyentes, no sé si los creyentes, los incrédulos puede comprenderse un poco más, pero incluso como creyentes hemos aprendido a hablar de Dios con cautela, con miedo. No sé si habéis estado estas Navidades con familiares incrédulos. ¿Cómo habéis hablado de Dios? Y cuidado, yo no creo que es una ordinariez y una falta de respeto y de misericordia usar a Dios también como ir dando biblazos a la gente con la que estás compartiendo una comida. ¿Sí? No hemos de ser groseros, ni agresivos, ni imponer por la fuerza, ni elevando la voz, ni enfadándonos mucho nuestras opiniones acerca de Dios. Como dice el apóstol Pedro, con profundo respeto, dando defensa de nuestra fe, con un espíritu humilde, con afabilidad. ¿Por qué? Por lo mismo que he dicho antes, Dios se defiende solo. No hace falta presentarlo a gritos, ni imponiéndonos, ni dando golpes en la mesa, ni poniéndonos muy serios ni solemnes. Tampoco perdiéndole el respeto, ni permitiendo que otros se lo pierdan en nuestra presencia, pero entendiendo que somos vivos hablando a muertos. A muertos. A veces sentimos la necesidad de disculpar a Dios, ¿no? De explicar que su juicio no es tan duro como parece. De asegurarse que en el fondo Él no va a juzgar tanto. Pero Apocalipsis 19:4 no hace eso. Nos muestra que en el cielo nadie se avergüenza del juicio de Dios. Nadie se distancia de Dios. Nadie introduce matices para hacer más aceptable la destrucción de Babilonia, o sea, de este mundo. Los que mejor conocen a Dios, los que están más cerca de Dios, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, todos los ángeles se postran y dicen amén, punto. Ya está. No hay mucho más que añadir. Eres Dios. Y para una iglesia como la nuestra, que vive en un mundo, aquí en Sabadell o en nuestros contextos, que cuestiona constantemente la justicia de Dios, este versículo es profundamente instructivo, hermanos. Nos recuerda que la fe cristiana no consiste en ajustar a Dios a nuestras categorías morales, sino en permitir que su carácter redefina el nuestro. O mejor dicho, permitir que el carácter de Dios redefina nuestras categorías morales. No al revés. Es que como yo soy muy bueno, muy tranquilito, pues presento un Dios bueno y tranquilito. Pues no. Tú puedes ser todo lo tranquilito que quieras. Pero eso no cambia en absoluto a Dios. Ni a su justicia, ni su misericordia, ni su poder, ni su santidad, ni su gloria. Es que como yo soy muy enérgico, yo tengo que presentar un Dios muy enérgico. No, perdona. Dios es un Dios de paz.
es un Dios de gracia, es un Dios de amor, de bondad, de misericordia, de amabilidad. ¿Veis? Pero tendemos a proyectar a Dios según somos nosotros, y es al revés. Es al revés. Esto es un buen propósito de Año Nuevo, quizás. Que como es Dios, realmente redefina cómo soy yo. Ahora, la pregunta es, ¿conozco a Dios? También es otra buena pregunta y otro buen propósito para este año. Voy a conocer más a Dios. Hermanos, confiar en Dios no significa entenderlo todo. Vas listo o lista, ¿no? Sino reconocer que Él es digno de confianza incluso cuando su obra o su persona nos sobrepasa. Ya está, no lo entiendo. En el contexto de un fin de año, esta escena tiene un peso especial, porque muchos llegan a este momento con decisiones de Dios sobre sus vidas que ellos no comprenden o que no quieren aceptar. ¿Por qué Dios me ha tenido que hacer pasar por esto? Con caminos cerrados, con oraciones que no se han respondido o parece que no han sido respondidas, al menos como yo esperaba. A lo mejor sí que ha sido respondida, pero no has tenido la respuesta que tú esperabas. Apocalipsis 19, hermanos, no evita este desconcierto. Todos vamos a vivir así hasta que el Señor regrese, pero nos ofrece una postura desde la cual vivir esta incertidumbre. Postrados, no acusando a Dios, afirmando, no negociando con Dios, adorando, no distanciándonos de Dios. El amén del cielo, amén, así sea, nos enseña a responder a la historia con humildad, no con resignación, sino con confianza. Es una invitación a reconocer que Dios sigue sentado en el trono, incluso cuando el mundo parece que no tiene gobierno. Él gobierna. Él está en el trono. Y su juicio, aunque a veces es difícil de aceptar, no es un problema a resolver, como si fuera un sudoku. Sudoku del juicio de Dios. ¿Quién te ha llamado a ti a hacer crucigramas o sudokus con la voluntad de Dios? Es una realidad que adorar. Adoro a Dios por cómo es. Lo entienda o no. Así este breve versículo, este versículo 4, actúa como un puente. Cierra la alabanza inicial con una confirmación solemne. Amén, aleluya. Y prepara el terreno para lo que viene a continuación, porque la alabanza que comienza en el cielo y es confirmada ante el trono, no se va a quedar ahí. No se queda en los cielos. Está a punto de convertirse en algo extraordinario. ¿Sabéis en qué? En una invitación. Hay una convocatoria. Y eso es precisamente lo que vemos en el versículo 5, cómo la alabanza del cielo convoca al pueblo de Dios para adorar. Hasta este momento, hermanos, estamos en el versículo 5 ya, el pasaje nos ha situado claramente en el cielo. Hemos oído la voz de una gran multitud, hemos visto la respuesta solemne de los ancianos y de los seres vivientes, todo ha ocurrido alrededor del trono de Dios, pero ahora sucede algo decisivo. Esta escena podemos decir que se amplifica. Si pudiéramos ver toda esa escena, que por cierto, Juan no la está viendo, la está oyendo, esto es interesante, pero nosotros tratamos de visualizarla, ¿de acuerdo? La escena se abre y la alabanza deja de ser solo una realidad celestial y se convierte en una convocatoria. Juan escribe, fijaos, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Esto es muy interesante. Permitidme beber. Esto es muy interesante, hermanos. Fijaos, la voz sale del trono, ¿habéis visto? Pero no identifica una figura concreta. Sale del trono, pero no podemos decir que sea la voz de Dios, porque fijaos que dice, alabad a nuestro Dios. Quizá la tentación inmediatamente es decir, mira, esto es Dios hablando, ¿no? Pero no. Dice, alabad a nuestro Dios. Dios no tiene Dios, entonces no puede ser Dios. Ahora, nos tiene que interesar quién lo dice.
El pasaje dice que sale del trono. Eso es lo importante, el origen. Es decir, la exhortación a la alabanza procede de donde está o donde reside la autoridad misma de Dios, el trono. Hay una voz que procede desde la autoridad del trono que dice con toda autoridad, porque sale del trono, adorad, alabad a nuestro Dios. Procede de la autoridad misma de Dios. No es como si dijéramos, y ya sabemos que Apocalipsis ya nos tiene acostumbrados a estas cosas, aparece una imagen nueva. La autoridad de Dios dice, alabad a nuestro Dios. Y no es una sugerencia, ¿habéis visto? Si os parece, ¿os parece bien? Ya que estamos todos aquí reunidos, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, los ángeles, hombre, ya puestos, ¿alabamos a nuestro Dios? No. Afirma, es un imperativo, alabad a nuestro Dios. No es una sugerencia a la piedad, ni una reacción emocional. Es un llamado que brota de la misma soberanía de Dios. Dios ha de ser alabado, sí o sí. Observemos con atención lo que se dice y cómo se dice. El verbo es imperativo, alabad. No se trata de describir lo que otros hacen, sino de invitar, incluso de ordenar una respuesta. Este texto no está diciendo que la alabanza... Nos está diciendo, más bien, que la alabanza es espontánea. La alabanza no es solo espontánea, es obediente. Dios tiene que ser alabado, debemos adorarle. Forma parte de cómo el pueblo de Dios responde correctamente a lo que Dios hace en el mundo. Además, el llamado es explícitamente inclusivo, creo que aquí es correcto utilizar la expresión. Es un llamado inclusivo. No está dirigido a una élite espiritual, ni a un grupo selecto de entre el pueblo de Dios. Fijaos qué interesante. Dice, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. No los más santos, no los más justos, no los más espirituales, no los que llevan más tiempo en el Señor, no los mártires, grandes y pequeños. Toda la Iglesia, amén, debe adorar a Dios. Aquí no hay distinciones de importancia, de madurez, de visibilidad en la Iglesia, de reconocimiento. Todos los que pertenecen a Dios y le temen están incluidos en esta alabanza. Y esto es especialmente significativo en el contexto del libro del Apocalipsis, porque frente a un mundo como el grecorromano, que clasificaba a las personas por su poder, por su influencia, por su estatus, por la expresión que ellos utilizaban, la potestas o la autoritas, el trono de Dios convoca por igual a todos. Por eso digo que es inclusivo, a grandes y pequeños. Hermanos, la alabanza hace algo maravilloso. ¿Sabéis qué hace la alabanza? Une lo que el mundo separa. Y eso es lo que es la Iglesia. Aquello que el mundo separa, Cristo lo une. Aquí estamos todos. Y otros que faltan, por diferentes causas, pero que forman parte de la Iglesia. La alabanza a Dios une aquello que el mundo ha separado. De dos pueblos, ha hecho un solo pueblo. Ha unido dos rebaños bajo un solo pastor. Y la Iglesia aparece no como una especie de suma de individuos aislados, sino como un pueblo que responde conjuntamente a la obra de Dios. Y esto nos ayuda a entender algo fundamental. La alabanza del cielo tiene un propósito pedagógico para la Iglesia aquí en la tierra. El pasaje no nos muestra esta escena para satisfacer nuestra curiosidad sobre el futuro, sino para educar nuestra respuesta al presente. El cielo interpreta la historia y la Iglesia aprende a interpretarla de la misma manera, con alabanza. Y al final de un año, otra vez, esto es profundamente relevante porque muchos creyentes están cansados, desanimados, espiritualmente apagados. Muchos vienen a la Iglesia arrastrando los pies por las cargas y los problemas que tienen en este mundo, pero también pensando, no sé para qué voy. ¿Yo me creo todo esto? ¿Será verdad que soy hijo de Dios? ¿Será cierto que Dios existe? ¿O realmente es cierto todo lo que se nos enseña?
¿Estoy en la denominación evangélica correcta? ¿Dios realmente es como la Biblia afirma que es? El ramillete de posibilidades es amplio. ¿O cómo tengo la cara de venir a la iglesia si la gente supiera cómo es mi vida fuera de la iglesia? Si la gente supiera las cosas que hago cuando ellos no me ven. Dios sí, ellos no me ven. ¿Qué hago yo aquí? Mira, aquí se viene a la iglesia de muchas maneras. Otros vienen cantando alabanzas y deseando que llegue el domingo, exultantes, y otros vienen incluso por presión, porque me tienen miedo. Hacéis bien. Es muy triste decir esto, pero es la verdad. Es triste tenerme miedo, quiero decir, ¿verdad? Hermanos, muchos llegan cansados, desanimados, espiritualmente apagados, algunos se sienten pequeñitos, otros se sienten irrelevantes, otros se sienten invisibles, otros cargan con responsabilidades pesadas, otros tienen expectativas demasiado altas. Este texto habla a todos ellos sin excepción. Dice, lo que Dios ha hecho y hace merece tu alabanza. Y tú estás incluido en ese llamado a adorar. Estés como estés, seas quien seas. Empieces el año como lo empieces. Y la alabanza aquí no es negación del dolor. Pues que tú no ves lo que me está pasando. Sí, claro, y Dios lo ve más que yo. Dios lo ve más que tú. Esto no es evasión de la realidad. Es un acto de fe, hermanos. Eso es lo que es. Aunque no lo entiendo todo, aunque no vea aún el final completo de las cosas, confío en que Dios reina, que juzga con justicia y que no abandona a su pueblo. Él es el Salvador, Él es el Redentor. Alabar es colocarse conscientemente al lado de la lectura celestial, no del lamento de Babilonia. Y muchos cristianos viven en el lamento de Babilonia. Ay, 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 ay. Y con este versículo el pasaje termina, aunque ya os he dicho que realmente forma parte de una sección mayor, que veremos próximamente. Comenzó con una proclamación celestial, fue confirmada esa proclamación en el trono y ahora se extiende hacia el pueblo de Dios. El cielo no solo celebra, el cielo invita a alabar. No solo interpreta lo que ocurre en la tierra, enseña y da forma a la iglesia acerca de cómo la iglesia, tú y yo, tenemos que interpretar el mundo. Y nos enseña que la respuesta correcta ante la justicia y la salvación de Dios no es el silencio, ni el cinismo, ni el miedo, ni la desesperanza. Es una alabanza confiada y fiel, y obediente. Y para concluir, hermanos, el pasaje llega a su fin, como el año llega a su fin. Este es el último sermón del año 2025, y al final de este año el texto nos deja en una encrucijada. No nos ofrece una técnica para vivir mejor. Si esperabas esto del sermón de Año Nuevo o de fin de año, te has equivocado. No te ofrece una lista de buenos propósitos espirituales para el año que comienza. No ofrece promesas fáciles. Nos coloca delante de una escena, delante de una voz y delante de una decisión. Nos obliga a mirar a la historia, la del mundo, la de la iglesia, la nuestra, desde el lugar correcto. ¿Sabéis desde dónde? Desde el trono de Dios. La historia, hermanos, va a seguir avanzando. Este año seguirá a otro, salvo que el Señor venga mañana o el día 1 de enero. A muchos los pillará con indigestión, pero eso no es un problema porque seremos glorificados al instante. No hará falta el Alka-Seltzer. Pero si eso no ocurre, el mundo va a seguir produciendo Babilonias. Porque Babilonia, acordaos que tiene hijas. Es la madre de las rameras y de las cosas abominables de la tierra. Babilonia va a seguir produciendo Babilonia. Va a seguir prometiendo sistemas que prometen seguridad, prosperidad, sentido,
estatus, pero todo eso termina corrompiendo y oprimiendo y decepcionando. Y tú y yo lo hemos comprobado en nuestro pasado y seguramente en nuestro presente. La pregunta es, ¿esto va a seguir pasando en nuestro futuro? Cambian los nombres, cambian las formas, cambian los rostros, pero el patrón es el mismo. El mundo sigue siendo Babilonia. Y como siempre habrá dos respuestas posibles: el lamento de la tierra o la alabanza del cielo y de su iglesia. No hay más. ¿Dónde te posicionarás tú? Apocalipsis 19 nos enseña que el cielo no es ingenuo. El cielo no alaba porque es fácil. No alaba porque el sufrimiento es pequeño. Alaba porque Dios ha actuado. Ya está. Y cuando Dios actúa, lo hace con justicia. Porque Dios no olvida a sus siervos. Porque la sangre derramada del Señor Jesucristo no ha sido en vano. Es poderosa para seguir salvando y seguirá salvando hasta que Él regrese. Porque el mal no tiene la última palabra en este mundo. Y porque pase lo que pase en la historia, en tu historia, en mi historia, el trono celestial está ocupado por un Dios soberano, santo, bueno, justo y todopoderoso. Y esto cambia radicalmente la manera en que vas a entrar en este nuevo año. Porque si el trono está ocupado, entonces la historia no está fuera de control, aunque a veces lo parezca. Si Dios juzga con justicia, entonces la injusticia no es eterna, aunque duela. Y duele. Si Dios salva a su pueblo, entonces tu fe no es una ilusión piadosa para almas débiles. Es una esperanza firme, anclada en una realidad última, que, como dice el apóstol Pablo, Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Y este texto no nos llama a fabricar alabanzas, ni a forzar emociones, ni llantos, ni a fingir una espiritualidad que no sentimos. Por favor, no hagas eso, te lo suplico. Nos llama a alinearnos con la realidad. La alabanza no es una huida hacia adelante, es la respuesta correcta a lo que Dios hace en la historia, lo entendamos o no. No es negar el dolor, es colocarlo dentro de un relato más grande, el gran plan redentor de Dios. No es cerrar los ojos, hermanos, es abrirlos a la verdad. Es todo lo contrario, es abrirlos a la verdad última, aunque esa verdad a veces nos confronte. Y aquí el pasaje nos confronta a todos sin excepción, porque la voz que sale del trono no nos dice alabad si os va bien, alabad cuando lo entendáis todo, ¿vale? Pues así no alabaremos nunca. Dice, alabad a nuestro Dios todos. ¿Y qué quiere decir todo en griego? Todo. Todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. No hay excusas, hermanos, aquí no hay categorías, no hay espectadores. Aquí solo hay una pregunta sobre la cual no podemos pasar de puntillas. ¿Desde dónde vas a vivir el año que comienza? ¿Desde dónde vas a observar el mundo? Quizás algunos llegáis al final de este año y decís, bueno, aquí no pasa nada. Nada cambia. Bueno, el texto no te está diciendo que no pasa nada. El texto te está diciendo que pasan muchas cosas, aunque tú creas que no. Pero el texto tampoco minimiza tu dolor, ni tu decepción, ni tu confusión. El cielo interpreta la historia, aunque nosotros aún caminemos dentro de ella. La interpretación del cielo es fiable porque lo ve todo. Nosotros vemos la historia en fragmentos. Quizás otros llegáis aquí confiados en vuestras propias fuerzas, en vuestra estabilidad, en vuestros planes bien trazados. Parece que todo está listo, ordenado. Este va a ser mi gran año. Me iba a decir mi gran noche. No, este va a ser mi gran año. Está todo perfecto. Me va a ir genial. Bueno, pues yo espero que sí.
especialmente en lo espiritual y en todo lo demás también, lo digo de todo corazón. Dios lo quiera, pero Apocalipsis 19 nos recuerda que toda Babilonia, por impresionante que parezca, termina cayendo, que ninguna seguridad, ninguna seguridad construida al margen de Dios permanece, ninguna. Y que solo hay una seguridad que resiste el paso del tiempo, el juicio y la muerte, estar al lado de Dios que juzga con justicia y que salva a su pueblo. Y si estás hoy aquí y no eres cristiano, si aún no has confiado en Jesucristo para salvación, este pasaje no te permite quedarte neutral. No hay neutralidad posible. El Dios que es digno de alabanza es también el Dios que juzga. Ignorar a Dios no anula a Dios. Es como querer tapar el sol poniendo el pulgar delante. Es estúpido. Ignorar a Dios no hace que Dios no exista y que Dios no vaya a traer un juicio y que Dios no demande una respuesta de arrepentimiento y fe en la vida de todas las criaturas. Pero la buena noticia del Evangelio es esta, hermanos. El juez es también un salvador. En Jesucristo Dios ha abierto un camino real, un camino suficiente para pasar del temor a la alabanza, del juicio a la reconciliación, de Babilonia al trono celestial, a la ciudad de Dios. Al comenzar este nuevo año, hermanos, ya para concluir, la invitación del texto no es simplemente a cantar más alabanzas los cultos, los domingos. No sé, igual añadimos una más, Jason, ya veremos. En vez de 4 cantaremos 5, o 6, o 7, que es un número precioso. El punto no es ese, hermanos. Este pasaje nos llama a vivir desde el cielo mientras caminamos en la tierra. A leer la historia con fe, a responder con adoración, a decir amén aún antes de entenderlo todo. Porque confiamos en quién es Dios y no solamente en lo que vemos. Porque el final de la historia, hermanos, no es el caos, no es el lamento, no es la derrota del pueblo de Dios. El final de la historia, y el cielo bien lo sabe, como hemos visto hoy, es la alabanza al Dios que reina, juzga con justicia y salva a su pueblo. Y esa es la voz en la que como iglesia estamos llamados a unirnos hoy. Y al cerrar este año y comenzar el que viene, 2026, hagamos lo que dice el versículo 4 y digamos todos juntos, amén, aleluya. Oremos, hermanos. Señor Dios nuestro, al cerrar este año reconocemos que muchas cosas han quedado sin resolver y que no siempre hemos sabido leer la historia con fe. Hemos mirado más a Babilonia que a tu trono en la ciudad celestial, más a lo visible que a lo eterno. Pero hoy, al escuchar la voz del cielo, confesamos, Señor, que tú reinas, que tus juicios son verdaderos y justos y que no olvidas a tu pueblo. Señor, enséñanos a vivir el año que comienza no desde el miedo ni desde el ansia de control, sino desde la confianza y la adoración constantes. Que aprendamos a decir amén, aleluya, incluso cuando no lo entendemos todo, y a unirnos con gozo a la alabanza que ya resuena en el cielo. Señor, guarda nuestra iglesia. Es pequeña por nosotros, pero grande en ti. Haznos firmes en la fe, humildes en la esperanza. Haznos perseverantes en la adoración. Queremos adorarte más este año, con nuestra vida, no solo con nuestros labios, con nuestros corazones, con todo lo que somos. Y para quienes aún no te conocen, en el poder del Espíritu Santo, abre sus ojos para ver que el juez es también el Salvador y que en Jesucristo hay perdón, hay vida y paz verdadera. Recibe, Señor, nuestra alabanza, porque tú juzgas con justicia y salvas a tu pueblo, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.